sus compañeros Mulder y... Retomamos nuestra cobertura habitual del mega juicio del expresidente Alberto Fujimori. Continúan los alegatos de su defensor César Nagasaki. Existe un debido proceso legal y un debido proceso procesal. El debido proceso legal regula la actividad legislativa y por ende la política criminal que se expresa en ella. El Tribunal Constitucional, en la sentencia del 14 de marzo del 2006, emitida en el proceso de amparo por el caso de la cervecera Ambev, establece en los fundamentos 28 y 31 que los principios de proporcionalidad y razonabilidad son componentes del debido proceso legal. En la sentencia del Tribunal Constitucional, en el caso del proceso de inconstitucionalidad, que el Colegio de Abogados del Callao, el Colegio de Abogados del Cusco y más de 50.000 ciudadanos siguieron contra las leyes de las pensiones sociales, en el fundamento 113 hacen referencia al test de razonabilidad y lo define en los siguientes términos: un análisis de proporcionalidad vinculado al valor superior justicia para determinar la actuación de los poderes públicos, sobre todo cuando se afectan derechos fundamentales. Refiriéndose al test de razonabilidad, en el debido proceso legal, el constitucionalista argentino Juan Francisco Linares afirma que en sentido estricto razonable es lo justo. Entonces, el test de razonabilidad lo que exige es determinar o responder a la siguiente pregunta: ¿resulta justo o realiza el valor justicia que el juez que detiene dolosamente a una persona solo cometa delito de función y el policía y el militar que detengan dolosamente a una persona cometan delito de secuestro? En otros términos, por el mismo hecho, ¿más pena puede tener el policía y el militar que el juez? ¿No sería razonable, esto es justo, que el juez sea sancionado con una pena menor que el policía o el militar que cometen el mismo hecho de privar ilegalmente de la libertad a un ser humano? Porque siendo los tres garantes de la libertad, el juez tiene el primer papel, el rol principal de garante de la libertad. En nuestro gráfico establecemos que la Constitución consagra el principio de razonabilidad y, aplicado el principio de razonabilidad al artículo 419 del Código Penal, establece la siguiente interpretación: si la detención ilegal del juez es un delito de función, la detención ilegal de un policía y la detención ilegal de un militar también es un delito de función. Consecuentemente, solo se podría aplicar el tipo penal de abuso de autoridad del artículo 376. Señor presidente, ¿cuántas veces se han dictado medidas cautelares de detención ilegal? ¿Cuántas veces se han dictado medidas cautelares de detención sabiendo el juez que no hay peligro procesal, sabiendo el juez que no hay prueba suficiente? ¿Cuántas veces la policía ha detenido ilegalmente sabiendo que no hay delito flagrante? ¿En alguna oportunidad la Fiscalía ha denunciado al juez por secuestro? ¿En alguna oportunidad de detención ilegal la policía o el fiscal ha denunciado a la policía por secuestro?
la historia de las detenciones ilegales del Perú presenta a este hecho como un delito de función, como un delito de infracción de deber, no como un delito de dominio, de secuestro. Cuando se declara fundado un habeas corpus reparador por detención ilegal del juez, dice la ley que hay que denunciar al funcionario público cuando se declara fundado un habeas corpus. Pregunto, en la historia de la ley anterior de habeas corpus y amparo, y en la historia no larga del Código Procesal Constitucional, las veces que se declara fundado un habeas corpus reparador y las pocas veces en las cuales se ha ordenado que se denuncie penalmente por detención ilegal a un juez, a un policía, ¿por qué se ha denunciado? La presidenta de la primera sala anticorrupción fue objeto de un habeas corpus. Dispuso en una oportunidad que a una persona que supuestamente le estaba soplando al acusado la respuesta, la detengan. Y ese habeas corpus fue declarado fundado. Dicho sea de paso, a pesar del mandato judicial del juez constitucional que la denuncien penalmente, nunca la han denunciado hasta la fecha. Pero pregunto, ¿alguien la denunciaría por secuestro? Nadie. Nadie, señores, se atrevería a denunciar a un juez o a un policía por detención ilegal por secuestro. Y tendrían razón. En este caso tendrían razón porque en el Código Penal de 1991 rige el sistema de la diferenciación. El particular que priva de la libertad secuestrador, el funcionario público que priva de la libertad abusando de sus potestades, comete un delito de función. No nos gusta ese sistema, lo cambiamos, pero no lo violamos. El otro argumento, el penúltimo argumento que traemos para sostener que en el Código del 91 se sigue el sistema de la diferenciación y no el sistema de la calificación o la gravación, es la subsidiariedad del tipo penal de abuso de autoridad. El tipo penal de abuso de autoridad es subsidiario, es un tipo penal subsidiario. Fidel Rojas Vargas, el autor nacional más importante en el tema de los delitos contra la administración pública, comenta sobre el tipo de abuso de autoridad que es aplicable a todas las extralimitaciones o ejercicio arbitrario de potestades o funciones cometidas por funcionarios públicos, lesivas de bienes jurídicos como la administración pública, la familia, la salud pública, la libertad, la ecología, etcétera, que no estén previstos en otro supuesto típico. Y esto llamó la atención al tribunal. El tipo penal de abuso de autoridad, por ser subsidiario, como vamos a ver más adelante, no protege solo al bien jurídico administración pública, sino protege a otros bienes jurídicos, dependiendo del tipo de abuso de autoridad. Por eso es que el 376, así como protege a la administración pública, como bien explica Rojas Vargas, puede proteger también a la salud, a la libertad personal, a la ecología, etcétera. Rojas Vargas expresamente reconoce el carácter subsidiario del tipo de abuso de autoridad. Solamente se aplicará a los actos de funcionarios de no existir un tipo penal específico. Se considera que es un delito genérico e innominado porque se aplica, cito textualmente, a los hechos abusivos del funcionario público que no se encuentren previstos ni como delito autónomo ni como circunstancia agravante de otro delito. Es decir,
explica Rojas Vargas que el tipo de abuso de autoridad se ha hecho precisamente para sancionar al funcionario público que abusa de sus potestades, siempre y cuando no esté contemplado como otro delito más o menos grave.